Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. A Cajibío llegaron los restos de 12 de las 21 personas asesinadas por las disidencias de las FARC que volaron con explosivos varios vehículos en medio de un retén ilegal. El sábado pasado, hay que recordar, en la vía Panamericana. Catalina. Sí, señora Malú, mientras esto ocurre en el departamento del Cauca, aquí en Buga Valle, desde donde originamos este noticiero, ya se anunciaron millonarias inversiones para combatir a los criminales que azotan al suroccidente de nuestro país. Entre tanto, la Iglesia Católica también hizo un duro llamado y pidió reforzar la seguridad ante posibles nuevos ataques. Sí, señora, y es que en medio de una de las peores ofensivas terroristas de los últimos años, más allá del rechazo, los colombianos están llamados a rodear a la institucionalidad, y esto en medio del dolor de las familias que se preparan para sepultar a sus muertos por cuenta de la sevicia criminal. Con banderas y velas blancas, la comunidad de Cajibío, Cauca, le dijo a los violentos que quiere vivir en paz. Nosotros elevamos las banderas en esta mañana. En medio del dolor, los cajibianos le rindieron homenaje a las 12 personas oriundas de su municipio que murieron en el ataque terrorista del 25 de abril. Estamos muy vulnerables, estamos muy solos, y por eso hoy la fortaleza ha sido este encuentro con comunidad y con la gente, y que las instituciones y que ustedes los medios nos ayuden a visibilizar la situación que estamos. Que nos excluyan a nosotros del conflicto. Nosotros somos agentes, constructores de paz, de diálogo, y que hagamos la conversa, que se priorice la vida. La demencia con la que actuaron las disidencias golpeó al Cauca y a decenas de familias inocentes que ese día vivían su cotidianidad. Una de las víctimas es Harold Bojorge, padre de 2 hijos, que deja una profunda herida y un recuerdo imborrable entre sus amigos y familiares. Su cuerpo fue velado en cámara ardiente en la Corporación Autónoma Regional del Cauca, entidad en la que trabajó en el área de control interno durante los últimos años. Harold Jair es un chico que se la luchó, que estudió, que salió adelante. Logró trabajar en la Corporación Autónoma, creo que fue muy querido por sus compañeros porque lo evidenciamos. Las muestras de afecto que han tenido para mi hijo pues han sido muchas. Doña Virgelina Valencia de la vereda La Granja era casada, tenía 4 hijos y 4 nietos. Ella encontró la muerte cuando regresaba del día de mercado en Piendamó. Una persona que luchaba por la familia, por la comunidad, por la gente. ¿Cómo es posible que hagan una cosa tan dura? Estamos en un país, ¿qué piensan? ¿Por qué tenían que hacer eso? Ella merecía vivir como las demás personas que cayeron en ese atentado. A ellos se suma Francisco Javier Olave, de 72 años, un trabajador incansable. Dice su familia que nunca se casó, pero amaba a sus sobrinos como si fueran sus hijos. Era un campesino de la vereda. Todos los días trabajaba en su finca, no le hacía daño a nadie, era muy humilde, muy sencillo, muy colaborador. Sinceramente en estos momentos no hay palabras para describir toda la persona que era este hombre. La caravana con los féretros partió hacia La Pedregosa, donde este martes les darán el último adiós. Los relatos de los sobrevivientes del atentado son sobrecogedores. Uno de ellos es un curtido conductor de camión que alcanzó a pasar la chiva, la que vio segundos después hacerse pedazos tras el estallido en la vía Panamericana. En medio de este interminable trancón estaba Mario Guerrero, un transportador de toda la vida en el Cauca. Estas volquetas y camiones atravesadas por las disidencias hicieron un retén ilegal en la vía Panamericana. Sin entender nada, Mario adelantó un par de vehículos, entre esos una chiva, sin saber que ese movimiento mínimo y casi instintivo le salvaría la vida, al no quedar en el punto exacto en donde fue la explosión. Sonaron unos disparos a la última, se devuelven 2 carros que iban a la parte de adelante mía, el cual quedó la chiva a un lado mío, entonces ella se iba a meter, pues aceleré un poco
lo rebasé un poquito. Entonces, la chiva queda en el lado de atrás. Cuando yo veo por el espejo que él se quería meter ya atrás mío a encarrilarse, ahí fue la explosión. Y así quedó el lugar de donde Mario se movió. La onda explosiva lo elevó varios metros y dice que durante esas milésimas de segundos que estuvo suspendido en el aire, batalló contra la muerte. No suficiente con el atentado terrorista, las disidencias comenzaron a disparar, dice Mario, por al menos 20 minutos, mientras auxiliaban a otros heridos. Lo que pensé fue pedirle a Dios otra oportunidad. En ese momento sentí que me volaba más o menos unos 10 metros. Y cuando ya salí, que la explosión, pues caí, no se veía nada por cuestiones del polvo que había. Y en ese momento pues salí a correr porque gritaban la gente desesperada, heridos. Y ráfagas de fusil pues escuchaban por todos lados. Cuenta cómo algunas personas que sobrevivieron a la explosión murieron por los mismos restos de vehículos que se levantaron con la fuerza de la onda explosiva. La chiva que venía adelantico mío, pero que adelanté, ella al explotar el motor se elevó aproximadamente unos 80 metros hacia adelante y cayó en el bus Puerto Tejada, el cual también le dio final a muchas vidas ahí. Y en la parte de atrás se puede decir que unos 60, 70 metros también en la parte de atrás del bus de la chiva quedó totalmente destruida. Si quedaron 2 metros buenos fue mucho. Mario se recupera de las secuelas psicológicas que asegura le dejó este ataque y aunque ya había sobrevivido antes a otros hechos violentos en su región, dice que esta vez la muerte lo rozó. 7 de la noche, 10 minutos. Estamos aquí desde la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, Valle del Cauca. Y a propósito de este tema, la Iglesia Católica hizo un duro llamado para reforzar todas las medidas de seguridad ante posibles nuevos ataques, no solo en el Valle del Cauca, sino también en el departamento del Cauca. Y catalogó lo ocurrido este fin de semana como un ataque desproporcionado que solo causa zozobra y miedo en la población civil. Escuchemos. Para nosotros, hablar de paz total, el término mismo creo que puede generar ambigüedad y desconcierto. Para nosotros es mejor hablar de paz integral, que cobija elementos de la meta máxima que nosotros queremos, es una paz donde no haya violencia, donde haya igualdad, donde haya equidad, donde haya armonía y trabajo y vida digna para todos. Entonces nosotros invitamos a que pongamos los pies en la tierra y que definamos realmente cuáles son las causas de fondo que están llevando al deterioro social. El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo también se pronunció ante esta ola de violencia que azota al Cauca y al Valle del Cauca y pidió mayores medidas de seguridad, no solo para los empresarios, también para los emprendedores y para la población civil, asegurando que esto debe reforzarse de la mano del Estado. Esto fue lo que dijo. La seguridad es muy importante para la inversión y para el desarrollo social del país. Fortalecer a la fuerza pública, policías y fuerzas militares es condición indispensable para garantizar presencia permanente y efectiva en los 1.101 municipios del país. No podemos ignorar la expansión de la subversión que amenaza con reproducirse como espuma en Colombia y apoderarse de amplias porciones del territorio. Elegimos estar de tu lado, por eso somos el mejor lugar para trabajar en Colombia. Tiempo de los indicadores económicos. Víctor, hablemos hoy de las remesas. Está llegando una buena cantidad de remesas a Colombia. Malú, buenas noches y le cuento que por primera vez en un solo mes llegaron más de 1.200 millones de dólares en remesas a Colombia. Eso ocurrió en marzo cuando ingresaron por este concepto 1.225 millones de dólares con un crecimiento cercano al 13%, datos oficiales del Banco de la República. En más información les cuento que sigue creciendo el transporte aéreo de pasajeros. En el primer trimestre de este año se movilizaron por los aeropuertos del país 15 millones de viajeros con un incremento del 8,7%, cifras de la Aeronáutica Civil.
En noticias empresariales, a través de esta comunicación, la multinacional Millicom confirmó que fue el inversionista que le compró al gobierno de Colombia su participación en la empresa Movistar Colombia, una participación cercana al 33%, pagando hoy 856.000 millones de pesos. En más noticias, el grupo Nutresa anunció cambios en los empaques de 17 de sus marcas más reconocidas. Temporalmente sustituirá sus tradicionales logotipos por mensajes de esperanza y de optimismo, así que ustedes verán algunos cambios en las chocolatinas Jet, en el café Sello Rojo y también en las galletas Saltín Noel, entre otras. Hoy subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.593 pesos con 17 centavos. También subió el petróleo Brent, superando hoy los $108 por barril, y subió el café, precio de referencia para mañana, 2.252.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Linda, gracias, y continuamos con más noticias. La Fiscalía pidió a un juez arrestar por 5 días a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, por supuestas faltas en varias audiencias en medio del proceso en su contra. La fiscal del caso señaló que Petro Burgos solo se presenta de manera virtual, pese a que podría hacerlo presencial. Además, aseguró que el hijo del mandatario ha estado en varios clubes militares de Cartagena y Santa Marta de vacaciones, en lugar de atender estas diligencias. Y el CTI de la Fiscalía realiza a esta hora varios allanamientos a las tiendas Lily Pink. El ente investigador señaló que se realizará también extinción de dominio a cientos de sedes a nivel nacional en el marco de una investigación adelantada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. Ante las diligencias, la empresa, a través de este comunicado, aseguró que está presta a responder a todas las investigaciones. Y persiste el cierre total en la vía entre Mosquera La Mesa por un deslizamiento de grandes proporciones que causaron estos deslizamientos, las lluvias. Las comunidades cercanas al sitio de la emergencia se encuentran sin energía eléctrica y el comercio se mantiene a puerta cerrada por los daños que dejaron los derrumbes en el corredor vial desde el kilómetro 75 hasta el sector de la Y. El responsable del tiroteo en medio de la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue presentado en una corte en Washington, en donde le imputaron 3 cargos por uso y transporte de armas con fines criminales y uno por intento de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Una escopeta, una pistola calibre 38 y varios cuchillos. Esas son las armas que llevaba consigo Cole Thomas Allen, y que la Fiscalía mostró hoy en la rueda de prensa tras la imputación de 3 cargos contra el responsable, entre esos intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. El fiscal general relató el momento de la captura, una vez el sujeto burló el filtro de seguridad. Un agente del servicio secreto recibió un disparo en el pecho, pero llevaba un chaleco antibalas que funcionó. Este heroico agente, herido de bala, disparó 5 veces contra Alan, quien resultó ileso, pero cayó al suelo y fue detenido de inmediato. Una evidencia fundamental para la Fiscalía fue el manifiesto que Allen le envió a su familia minutos antes del tiroteo, en donde señalaba al presidente y otros funcionarios como sus objetivos. Al presidente le preguntaron por una referencia específica en ese manifiesto, en el programa 60 Minutos. También escribió esto: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción ante eso? No soy un pedófilo. Usted leyó esa porquería de una persona enferma. Se me asoció con todo tipo de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro bando son los que estuvieron involucrados con, vamos a decir, Epstein. Otro periodista que también ha sido criticado por el presidente Trump y la primera dama es Jimmy Kimmel, tras un monólogo en su show en ABC el pasado jueves, donde con una broma pesada dijo que Melania Trump tenía un brillo de viuda expectante. La primera dama protestó por la retórica violenta y Trump le pidió a ABC que lo echara.
Pues a propósito, el presidente Trump y su esposa recibieron esta misma tarde a los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido en la Casa Blanca, donde pasaron la tarde y tomaron el té. El motivo de la visita de 4 días es celebrar los vínculos históricos entre ambas naciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos, aunque el encuentro se produce en un momento de tensión por la negativa del Reino Unido a unirse a Trump en la guerra contra Irán. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. El presidente de la República decidió tomar decisiones y lanzar dardos tras las recientes declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. La andanada de la funcionaria contra varios funcionarios del mismo gobierno hizo que el jefe del Estado publicara este trino en el que se refirió a la falta de lealtad de quienes salen de su gobierno a despotricar de lo que allí pasa. Y después del trino vino la medida. Envió esta directriz en la que ordena que los ministros, directores de departamentos administrativos y representantes legales de entidades del Ejecutivo le pidan permiso para hablar en medios de comunicación, dejando en manos del primer mandatario la vocería del Ejecutivo. Petro argumentó que la coherencia institucional y la responsabilidad en la comunicación pública son pilares fundamentales para la transparencia, la gobernabilidad y adecuada relación entre el gobierno y la ciudadanía. El mandatario habla de coherencia en sus comunicaciones para evitar contradicciones. Orden delicada frente a la libertad de prensa, de expresión y de acceso a la información, porque si cada declaración sobre algún tema requiere autorización del presidente, será muy difícil obtener de ahora en adelante una declaración de alguno de sus ministros y funcionarios. Y siguiendo con el gobierno, en medio del arduo debate alrededor del manejo de las finanzas públicas y de las decisiones adoptadas para paliar el déficit fiscal, tales como declarar el estado de emergencia en 2 oportunidades que han tenido dificultades en la Corte Constitucional, el gobierno silenciosamente ha venido recogiendo ingresos extra. Estos le permiten contar con casi la mitad de lo que buscaba en la fallida ley de financiamiento de finales del año pasado. El presidente decretó una emergencia que todos los expertos calificaban como absurda, tanto así que la Corte usó por primera vez una facultad especial para suspenderla y la semana pasada la declaró inconstitucional. Sin embargo, el gobierno recaudó 1.6 billones de pesos que pagaron morosos de impuestos de renta e IVA, cuyo pago quedó en firme por decisión de la propia Corte. Después el gobierno volvió a decretar la emergencia, aunque esta vez destinada a la atención de la situación creada por la ola invernal. Por esa vía, decretó un duro impuesto al patrimonio que afectó a personas jurídicas con altos capitales, las cuales pagaron 2.4 billones de pesos el pasado 15 de abril, cuando vencía la primera cuota. En el propio gobierno creen que probablemente la Corte reducirá el monto del recaudo esperado, pero estiman que esos 2.4 billones podrán gastarse antes del 7 de agosto. Con esa misma emergencia, se volvieron a otorgar beneficios a los morosos, los cuales estarán vigentes hasta el próximo jueves 30 de abril. El recaudo que estima el gobierno es de 1.5 billones por este rubro. A esos 5.5 billones de pesos se sumaron casi 900 mil millones que recibirá el Ejecutivo por la venta de su participación en Telefónica, operación que se concretó el viernes de la semana pasada. Y a eso se le añade casi 1 billón de pesos adicional, producto de los impuestos recaudados por el incremento en los precios del petróleo que se han mantenido cerca de los $100 el barril. Así que mientras el presidente promueve el debate y culpa a las Cortes y al Banco de la República, la caja de la DIAN ya alcanza casi los 8 billones de pesos. Y siguen los ecos de la pelea de marca mayor que desde este fin de semana subió de tono entre el uribismo que acompaña a Paloma Valencia y los abelardistas por cuenta de la portada de la revista Semana y una guerra que se dio en redes sociales contra la candidata Valencia. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe y en especial el mayor Tomás salieron en defensa de su padre y de la candidata del Centro Democrático. Tomás acusa públicamente a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de financiar un esquema para que influenciadores digitales ataquen líderes afines a Paloma. Esta mañana, en diálogo con Blue Radio, dijo que ya se adelantaban las investigaciones legales en contra del estratega de la campaña de Abelardo. Están revisando una información sobre los vínculos de Carlos Suárez con Iván Cepeda para el montaje en contra de Álvaro Uribe. Eso todavía está en manos de ellos, hay que esperar que ellos revisen la evidencia
pero es una persona que no es de fiar. Y aunque en un comunicado de la Espriella le bajó los ánimos a la discusión, lo cierto es que las molestias siguen fracturando la relación entre las campañas. Sin embargo, Tomás Uribe sí fue claro en decir que para esta campaña están en ánimo de conciliar y recibir personas de todas las orillas con tal de no dejar ganar al petrismo. La campaña de la Espriella está llena de santistas, pero eso no importa, es que lo que importa es que la oposición ya son divisiones del pasado. La división que hoy importa es petrismo, oposición. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Y en otras noticias, luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender la intervención a Sabia Salud EPS, la pregunta de los pacientes es cómo esto impactará su atención. También buscan conocer el balance tras casi 3 años de intervención. El 16 de junio de 2023, cuando Sabia Salud fue intervenida, la deuda que tenía con los hospitales públicos de Antioquia estaba por los 266.582 millones de pesos, cifra que con corte al 31 de diciembre de 2025 se duplicó a 529.863 millones de pesos. Números que hoy van a ser administrados por sus accionistas, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Confama. Ignoramos el estado real de la entidad y su deterioro después de casi 3 años de intervención del gobierno Petro. Solo en el último año, la deuda de Sabia Salud con la red pública de hospitales de Antioquia aumentó 35%, es decir, más de 2.138 millones de pesos. A los hospitales que están dentro de la capital les está pagando muy cumplidos y a los que están por evento tiene un poco de demora en el pago de estas cuentas porque ellos tienen que hacer unos procesos de auditoría a las cuentas y por eso los pagos no son por encima del 80% en este momento, como dice la norma. Mientras tanto, más de 1.700.000 usuarios afiliados a Sabia Salud en Antioquia esperan que la atención mejore. Ojalá le estén entregando a uno los medicamentos puntualmente, no que lo pongan a uno a andar de un lado para otro y de un lado para otro. Llevo casi 2 años esperando un especialista y nada. Es el sentir popular, es que pues por lo menos la atención y la entrega de medicamentos se entreguen en los tiempos establecidos, que el servicio mejore. En menos de 10 días, el gobierno nacional debe liberarle Sabia Salud a sus accionistas. Colombia decide 2026. Faltan en este momento 33 días, 12 horas, 18 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y vamos a empezar el radar de la política de hoy con una denuncia de Paloma Valencia. María Camila Roa, ¿qué dijo la candidata? Malusi, hace pocos minutos la candidata del Centro Democrático hizo una denuncia muy grave sobre un atentado en contra de su vida en esta fase final de la campaña. La candidata estuvo hoy en reuniones estratégicas todo el día y la suspendió para atender esta situación. Nos conectamos con Luis Eduardo Maldonado, que tiene los detalles de lo que reveló la candidata. Luis Eduardo. Lo que ha dicho la candidata presidencial Paloma Valencia es que fue el propio gobierno de Gustavo Petro quien le entregó la información. La llamó el ministro de la Defensa, la llamó el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional para decirle que hay un plan orquestado por el narcotráfico en alianza con las disidencias de las FARC que operan en Cundinamarca. Este atentado busca, por supuesto, acabar con su vida y desestabilizar su campaña. La información que tenemos es que es el Frente 42 de las FARC con un sujeto llamado Bucheptula, que le pagaron 2.000 millones de pesos para que me asesine. ¿Ya ponen precios? Ya ponen precios. Sobre los reforzamientos del esquema de seguridad nos han dicho que llegarán y estamos atentos a que lleguen. Pero yo repito, aquí no estamos ni para pedir más garantías de las que ya hemos pedido, ni para victimizarnos. Estamos para decirle a los colombianos que la firmeza en el carácter sí la tienen las mujeres y que no vamos a salir a escondernos. Frente a esta amenaza terrorista contra su vida, Paloma Valencia ha dicho que no va a parar, que no va a suspender ningún acto público, que sus intervenciones en la plaza pública se mantienen y que será la primera mujer presidenta. Insiste en eso.
Estamos atentos a la respuesta del gobierno. Luis Eduardo, gracias. Y por el lado de la campaña de Abelardo de la Espriella, hoy estuvo todo el día en Cumbre Estratégica, precisando las ciudades que va a visitar en esta recta final. Su estrategia se centrará en las regiones, con lo que él ha llamado las tomas barriales, para estar con la gente directamente y buscar a conseguir apoyos en territorios donde otros candidatos son más fuertes. Entre tanto, su fórmula a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, seguirá enfocado en las relaciones con los empresarios y los gremios, transmitiendo confianza sobre sus propuestas económicas. María Camila, yo meto la cucharada aquí. ¿Cómo así que el candidato Iván Cepeda está recibiendo el respaldo incluso de sectores del Partido Conservador? ¿Cómo así? ¿Cómo Malú, es eso? Imagínese, hoy el candidato del Pacto Histórico lanzó oficialmente lo que llaman la coalición Alianza por la Vida. Allí presentó el respaldo de partidos como En Marcha, que ya lo tenía el Alianza Verde, pero también la llegada de los denominados rebeldes de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y la U, que pese a lo dicho por sus directivas de no apoyar a Cepeda, terminaron aterrizando en esta campaña del Pacto Histórico. Vamos a escuchar al representante de la Cámara Conservador, Fernando Niño, que explica esta postura. Escuchen. Va a ser la máxima votación para la presidencia de la República el próximo 31 de mayo con Iván Cepeda y Aida Quilpué. He decidido como conservador en este momento político estar del lado de la gente buena, de los que queremos trabajar para que se acabe la desigualdad en nuestro país. Ahí está, y asimismo hay varios liberales rebeldes a propósito del Partido Liberal. Mañana deciden su apoyo presidencial en cumbre con el expresidente César Gaviria. Estamos atentos entonces. Hasta aquí el radar de la política. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que se acaban de conocer nuevos detalles sobre cómo las disidencias planearon el atentado en Cajibío, Cauca. El ataque iba dirigido a las tropas, pero según inteligencia militar, un cambio de planes del ejército sorprendió a los terroristas, que terminaron activando los explosivos contra la población. Este panfleto alertó al ejército. Comenzó a ser repartido a los conductores que quedaron bloqueados en un retén ilegal montado por las disidencias en el sector del túnel en el municipio de Cajibío, en el Cauca. El bloqueo sería el señuelo. Fuentes de inteligencia militar dicen que el objetivo era atentar contra los vehículos blindados que sabían que el ejército desplegaría al ver volquetas y camiones atravesados en la vía panamericana. En efecto, las tropas fueron desplegadas para desbloquear el paso, pero los blindados llegaron hasta cierto punto y las disidencias no contaban con que las tropas desembarcaran y comenzaran a patrullar por tierra. Incluso la gente los grabó en video. Se desplegaron por zona boscosa y en la parte alta de la montaña, a 1.800 metros del sitio, los uniformados se encontraron con integrantes de las disidencias de Iván Mordisco, quienes ya tenían todo listo para cometer el atentado terrorista. Se desataron fuertes combates entre ellos y en segundos un explosivista, quien tenía en su poder el interruptor, activó de manera remota la carga explosiva que habían instalado en la carretera, y es así como explota al paso de una chiva y decenas de vehículos que estaban detenidos por el trancón del bloqueo. Viendo a civiles que iban a morir, y la activaron en una alcantarilla donde habían depositado gran capacidad de explosivos, y muy seguramente alguien vio eso y guardó silencio y ocurrió esta masacre. Dijo el ministro de Defensa que el ataque iba a ser mucho mayor, pero con la detonación murió otro de los criminales y que el ejército actuó estratégicamente. Hacen una acción acá para atraer y que llegue la fuerza pública y activen la carga explosiva. Entonces uno no tiene que ir sin planear, no tiene que ir respondiendo sin analizar todo el entorno, tiene que hacerlo con todo cuidado. Un ataque que dejó 21 civiles muertos y 56 heridos. 2 días después del atentado, las disidencias intentaron, bajo ese mismo plan sanguinario de usar como carnada un bloqueo, atentar con explosivos en la carretera un convoy de blindados del ejército en Jamundí y en el sur del Cauca, pero los ataques fueron frustrados con helicópteros y artillería pesada. 7 de la noche, 50 minutos, y en las últimas horas se registraron fuertes combates en el municipio de Rosas, en el Cauca. La población civil fue asediada por cuenta de las disidencias de alias Iván Mordisco. Paula Belalcázar, ¿qué dicen las autoridades? Adelante.
¿Qué tal? Buenas noches. Este nuevo hecho de violencia se registró en la vereda Párraga, esto es en el municipio de Rosas, Cauca. De acuerdo con información confirmada por el Ejército, fue un combate registrado en esta zona al sur del Cauca por la subestructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en combates contra el Ejército. De nuevo la vía panamericana fue blanco de esta violencia porque quienes transitaban por esta zona quedaron en medio de los disparos. Incluso la alcaldía de este municipio publicó este comunicado en el que le recomiendan a la gente, en primer lugar, abstenerse de salir de sus viviendas ante esta contingencia de violencia y en las posibilidades no transitar por la vía panamericana. Escuchemos lo que dice el general Juan Rendón, el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional encargado sobre estos hechos. En este momento tenemos combates en Rosas con unidades de la Brigada 29, estamos con apoyo de la Fuerza Aérea. En este momento se está desarrollando la maniobra, no tenemos ningún soldado afectado en estos combates hasta el momento. Una situación que se desarrolla porque la estructura quería atentar contra la población civil, le querían hacer un lanzamiento de explosivos a las tropas que están en territorio. En este momento las unidades están en desarrollo de la maniobra, pero decirte que hasta el momento estamos sin novedad, pero la única finalidad de esa tropa ya en Rosas es garantizar la protección de la población civil. De hecho, el llamado de la alcaldía de Rosas no solamente es para la vereda de Párraga, de hecho dice que en el sector del Chontaduro y también el sector del 55 se les pide a las comunidades abstenerse de salir de sus viviendas mientras que cesen los enfrentamientos. Y es que esta escalada terrorista aquí en el Valle del Cauca termina con la quema de un camión con cerca de 3.000 pollos vivos, esto en Jamundí. De otro lado, en Argelia, Cauca, se detectó, se registró más bien un carro con 4 explosivos. Esto fue lo que ocurrió. En el último hecho violento, hombres con armas de largo y corto alcance le prendieron fuego a un camión cargado con más de 3.000 pollos vivos en el municipio de Jamundí. El suroccidente del país es una despensa agropecuaria para Colombia. En el caso del sector avícola, producen 320.000 toneladas de carne de pollo al año y 4.300.000 huevos salen diariamente de esa región del país. En las últimas horas, la subestación de policía del corregimiento de Potrerito también fue blanco de los terroristas. Primero se registró un ataque con granada y armas de largo alcance y después una antena de comunicación ubicada en la zona alta del corregimiento de Robles también fue atacada. La guerra también sigue sacudiendo al departamento del Cauca. En el corregimiento de Argelia fue abandonada una camioneta acondicionada con una rampa cargada con 4 cilindros explosivos que iban dirigidos a la subestación de policía. En el hecho, 3 personas resultaron heridas. Los comerciantes de este departamento piden al gobierno nacional garantías eficaces. Mira las afectaciones en las vidas, en las familias. Las afectaciones que vienen para cada restaurante, para cada café, para cada hotel. Porque para nadie es una mentira que en el Popayán no hay empresas, que las empresas somos nosotros, pequeños, familias enteras que trabajamos, que queremos sacar adelante al Cauca. El gobierno nacional anunció la llegada de 8 pelotones del ejército a los departamentos. Revisar los protocolos de la inteligencia del país pidieron varios exdirectores de la policía tras lamentar y condenar los ataques terroristas en el Cauca. Para los expertos, Colombia cuenta con capacidades humanas y tecnológicas que pudieron evitar esta tragedia. Los recientes ataques terroristas de las disidencias en el Cauca generaron duras reacciones y cuestionamientos de exdirectores de la policía. Para el general en retiro William Salamanca, la inteligencia en Colombia está debilitada. ¿Usted cree que ese hecho ya muestra una falla de inteligencia seria, general? Sí, podría mostrar una debilidad de inteligencia, una debilidad que habrá que corregir. Esta gente, estos criminales ya tienen nuevas formas para actuar. Y de ahí que, repito, insisto, la revisión de las capacidades de la inteligencia habrá que colocarlas sobre la mesa para mirar cómo anticipar, por ejemplo, si ya no están utilizando comunicaciones, cómo anticiparnos para detectarlos. No vi tanta crueldad ni una situación como esta que se vivió ahora en el norte del Cauca. Nunca la vi. Claro que siempre el país ha transitado por escenarios como los que tocó a nosotros
muerte, de enfermedad, de criminalidad. Además pidió revisar la inteligencia anticipativa. Es la hora de tomar medidas y reconocer si estamos fallando, pues es la hora de reconocer esas fallas y mejorarlas, fortalecerlas. Y me refiero a la capacidad técnica de la fuerza pública con su inteligencia, revisar la cooperación internacional judicialmente hablando desde la inteligencia. Por su parte, el exdirector de la Policía, general Jorge Vargas, resaltó que la inteligencia de Colombia está mal enfocada. Lo que falla es el enfoque del gobierno, que ha impedido precisamente que la inteligencia de las fuerzas, especialmente no la DNI, porque la DNI anda en otras cosas, la de las fuerzas, pues no se enfoque en lo que corresponde. Es el enfoque del gobierno, lo reitero, el que está fallando, buscando juntas de narcotráfico donde no existen. Repudiaron estos actos terroristas que no veían desde hace muchos años. Esto requiere una planeación de varios meses, ni siquiera semanas, de varios meses. Entonces, pues uno, lo primero es, ¿dónde está el gobierno en su anticipación y la preparación de consecución de información para la prevención de estos atentados? Es que estamos hablando de una actividad perpetrada en pocas horas, 48 horas, son pocas horas, con una cantidad de logística muy grande. Los exdirectores de la policía además coincidieron en que se deben revisar los trabajos de cooperación internacional, pues consideran que son estratégicos para evitar más actos terroristas como los del Cauca. 7 de la noche, 57 minutos. Seguimos aquí en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, hablando con la gente, del lado de la gente, para decirles que no están solos. Hace pocos minutos finalizó el Consejo de Seguridad liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien anunció una millonaria inversión, más de 120 mil millones de pesos, esto en 3 objetivos para reforzar la seguridad. Específicamente, la inversión será en cámaras de seguridad para diversos municipios, también para un dispositivo, una aplicación que estará en alianza con el Ejército Nacional para detectar delitos como el secuestro y la extorsión, entre otros. También aseguró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que se está dialogando con el gobierno nacional y que se espera la implementación de esas medidas que prometió el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, aquí en un Consejo Extraordinario de Seguridad. Recordemos que se llevó a cabo en Palmira Valle, así como también se hizo otra reunión en el Cauca este fin de semana, en donde se van a desplegar diversos pelotones para reforzar aquí la seguridad en el Valle. De otro lado, también hablamos con las autoridades locales, quienes nos han confirmado cerca de 32 atentados que se originaron en esta zona del Valle y también en el Cauca este fin de semana. Pero hay que señalar que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional también han confirmado que se logró repeler los ataques terroristas de las disidencias de las FARC en 5 municipios, en 5 ocasiones aquí en el Valle del Cauca. Malú, por supuesto, esta es toda la información. Seguimos en este cubrimiento especial. Por supuesto, Catalina, muchas gracias, y de esta manera terminan las noticias. Nos vemos en última edición, ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.